Mis hermanos, es un privilegio nuevamente estarnos dirigiendo a ustedes en esta reflexión dominical. Realmente es precioso realmente que el Señor nos conceda compartir con ustedes lo que es este segmento. Nos gustaría hablarles hoy acerca de la restauración del alma. Es, eh, es algo bien importante, hermano, cuando uno piensa en el alma, porque eh, en el alma del ser humano, usted sabe que aunque no lo vemos, el ser humano pues es un ser trino. Hay muchas personas que no conocen de esto y se ponen a hablar acerca de que tenemos energías, que tenemos esto, lo otro, y muchas personas creen que esto únicamente se refiere a lo físico, al cuerpo. Pero la realidad es que nosotros sabemos y entendemos que somos seres que aparte de este estuche, de este que se envejece, que se deteriora, que se cansa, que tiene tantas limitantes, tenemos dentro de nosotros una esencia espiritual. Y en esa esencia espiritual, precisamente en esa parte de nosotros que no se ve, se radica el espíritu y se radica el alma. Pues el espíritu es aquella esencia que Dios nos da de vida, que nos permite tener comunión con Él, que nos permite comunicarnos con Él. Pero fíjese que algo que es muy importante es que este espíritu es esa parte que primero abandona al ser humano. ¿En qué sentido? Que cuando el Señor crea al hombre, usted sabe que le hace al hombre un alma viviente, pero le había dado al hombre, el hombre era un ser que se guiaba por su espíritu, antes de la caída me refiero. Porque en él estaba esa vida, esa esencia espiritual y tenía esa capacidad de comunicarse con el Espíritu de Dios y platicaba y conversaba con Dios. Pero al momento que el hombre deja que el pecado entre a su vida, esa luz, esa esencia de luz que lo rodeaba, se pierde y entonces es cuando el hombre se da cuenta que está desnudo. Y al mismo tiempo el hombre sigue viviendo, porque usted sabe que el Señor le dijo al hombre que el día que pecare ciertamente moriría. Pero la realidad es que el hombre siguió viviendo, siguió en una vida existencial, llamémosle así, porque la vida aquella que tenía plena, en la que había vivido el hombre, no sabemos cuánto tiempo vivió en ese estado natural el hombre, no lo sabemos porque la Biblia no lo deja ver. Pero me imagino, hermano, que haber vivido mucho tiempo así. Pero en el momento que él peca, empieza a contarle el tiempo y el hombre empieza a envejecer, empieza a deteriorarse y empieza ese proceso que al final de cuentas lo va a llevar a derivarlo en muerte. Por eso el Señor se lo dice de una vez, ¿verdad? Que él era polvo y al polvo iba a volver, porque estaba ya en ese proceso de deterioro, de corrupción, llamémosle así. Entonces viene el hombre y se queda viviendo con la esencia del alma únicamente, ya no del espíritu, sino del alma. ¿Y qué es el alma? Pues mira, aquí tenemos un concepto del diccionario que me gustaría leerle y dice que el alma es una entidad abstracta, tradicionalmente considerada la parte inmaterial que junto con el cuerpo o parte material constituyen al ser humano. Se le atribuye la capacidad de sentir y de pensar. Quiere decir entonces que en el alma se radica la mente y radican también las emociones, los sentimientos y también la voluntad. Ahora, cuando hablamos, hermano, de esta restauración del alma, cabría la pregunta, ¿por qué el alma necesita ser restaurada? ¿Por qué nosotros tenemos que hablar acerca de la restauración del alma? Y será que nuestra alma, la nuestra, usted puede pensar en la suya, es un alma que realmente necesita de restauración? Ese es un análisis que nosotros tenemos que hacer personalmente, donde nosotros nos vamos a basar en esto, en la personalidad que nosotros debemos de tener, en lo personal me refiero, en esa parte interna donde solo nosotros conocemos y podemos hacer un análisis sin que nadie más nos esté analizando,
sino que es un análisis personal que cada uno debe hacer. ¿Por qué es que el alma necesita restauración? En primer lugar, pensemos en el concepto de restauración. Fíjese que acá tenía yo también otro concepto que me gustaría leer. Le dice que restaurar es recuperar o recobrar. También significa reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que tenía antes. Cuando el Señor crea al hombre, lo hace un ser pleno, con la capacidad de ser feliz, de vivir en paz, de tener relaciones con los demás, de poderse relacionar sin complejos, sin amarguras, sin resentimientos, sin rencores. Imagínese vivir así. Yo creo que es una vida que cualquiera puede anhelar. Es una vida que cualquiera puede llegar a pensar que necesita tener. Pero fíjese qué interesante es esto, porque cuando el hombre está en esta condición, lo pierde. Mire, es que decía un siervo de Dios antes que para todo había candidatos, incluso para irse del cielo hubieron candidatos, y aún para abandonar aquella vida plena que se tenía del hombre sin pecado, también hubo alguien voluntariamente se salió de ahí. Pero nosotros, hermano, al venir en esta tierra, venimos y nos encontramos ahora con que encontramos un montón de situaciones negativas en nuestra alma. Y cuando no nos damos cuenta de esto, cuando no nos damos cuenta de que vamos arrastrando todo este montón de situaciones en nuestro corazón, que las tenemos ahí, venimos nosotros, hermano, al punto donde nos podemos encontrar, aún a pesar de que ya somos cristianos, a pesar de que ya conocemos al Señor, nos encontramos con un montón de conflictos emocionales, personales, mentales, estructuras ahí en nuestra forma de pensar y de ver la vida, que nos impiden tener una vida plena, que nos impiden llevar a cabo esas relaciones sanas que debiéramos de tener con los que nos rodean, esas relaciones sanas que debiéramos de tener con el mismo Dios, porque nuestra alma está dañada. Porque, mire, en este proceso de vida, hermano, yo creo que cualquiera que ha vivido un tiempo en esta tierra va adquiriendo un montón de situaciones. Las mismas relaciones, hermano, traen conflicto, las mismas relaciones traen golpes, traen situaciones emocionales que producen en nosotros cicatrices en el interior. Mire, cuando uno se examina su cuerpo ya después de cierto tiempo de vivir, de pasar por esta tierra, uno puede encontrar cicatrices. Tal vez usted tenga algunas ahí, algunas recordamos cómo nos hicimos el golpe, ¿verdad? Iba yo en bicicleta, me caí, me golpeé y me quedó esta cicatriz. Y podemos recordarlas en nuestro cuerpo, me refiero. Pero en nuestra alma muchas veces nosotros no le damos esas importancias. Y cuando venimos a analizarnos, nos encontramos, hermano, con que somos unas personas que tenemos cicatrices, que tenemos golpes, que tenemos ahí situaciones que nos recuerdan que en algún momento determinado sufrimos una crisis, que pasamos por una situación que quizás no fue la mejor en nuestra vida. Mire, cuando vamos nosotros a ver esto, mire, 1 Corintios 15:45, para ir poniéndole ahí un texto bíblico, dice ahí que el ser humano fue creado por Dios como un alma viviente. Entonces esta alma viviente al vivir, hermano, el vivir va causando todo este tipo de situaciones. Pero llegamos nosotros a este punto donde estamos relacionándonos con Dios, y a veces, hermano, no podemos tener ni siquiera una relación sana con el mismo Dios porque tenemos situaciones en nuestra vida que nos impiden tener esa comunión. Tenemos esa alma que necesita ser restaurada porque está de alguna forma fragmentada, de alguna forma está herida, de alguna forma está quebrada. Y mire, cuando uno vive así, porque se puede vivir así, no necesariamente una persona que tiene tantas heridas en el alma, y de hecho yo estoy convencido que la mayoría de seres humanos, y no todos, tenemos situaciones en nuestra alma que son complicadas de sobrellevar. Y por eso cuando nos damos cuenta de esto, y eso es lo primero que nosotros tenemos que pensar cuando pensamos
en el hecho de buscar la restauración de nuestra alma, es darnos cuenta que precisamente no estamos completamente sanos en nuestro interior. Y ese es el primer paso que nosotros tenemos que venir, cuando reconocemos que dentro de nuestro interior hay situaciones que tienen que mejorar. Hay situaciones en las cuales nosotros debemos de trabajar para que nuestra alma vaya siendo restaurada. Y cuando nos damos cuenta de eso, hermano, nosotros tenemos que venir y empezar a ver qué es lo que nos está afectando. Mire, esto lo primero que nada tendríamos que venir nosotros al Espíritu de Dios a pedirle al Señor que sea Él el que nos dé la revelación, que sea Él el que nos dirija para que nosotros podamos venir y conocer que hay situaciones en nuestra vida sobre las cuales tenemos que trabajar. Porque si no lo hacemos así, nos vamos a encontrar que hay cosas que nos impiden vivir una vida plena y feliz. Mire, aquí vamos a ver algunas cosas que necesitamos nosotros ponerle atención en cuanto a esto. Voy a tratar de ir rápido porque realmente el tiempo es bastante corto. Dice acá que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es sanar heridas emocionales, porque hemos experimentado situaciones en nuestra vida que muchas veces nos causan dolor, tristeza, a veces la pérdida de algún ser querido, a veces el haber tenido una relación que tal vez no ha sido la mejor, pero que sin embargo nosotros cuando nos relacionamos, siempre nos ha causado dolor, nos ha causado tristeza, tal vez han habido traiciones en nuestra vida, y todas esas cosas que están en nuestros sentimientos, hermano, nosotros las debemos de ir sanando. Y las debemos de ir sanando por medio del Espíritu Santo. Mire, la palabra del Señor dice en el Salmo 119:7, dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Mire, cuando vemos esto, entonces nosotros nos damos cuenta que está ahí la palabra de Dios que puede venir a ser un bálsamo, una medicina para llegar a esas heridas del alma que nos ayuden a sanar, que nos ayuden a pasar por esta situación y llegar a alcanzar esa sanidad interior, para que cuando nosotros pasemos, hermano, de esta situación, nosotros podamos servir de bendición para los demás. Otra de las cosas que nos ayuda, hermano, a sanar el alma es reconectar con nuestra identidad. Mire, cuando uno piensa en la identidad, esta es una de las cosas que se ha perdido mucho y tiene mucho que ver con esto del alma. Porque cuando vemos nosotros este mundo, hermano, en este mundo hay muchos problemas de identidad hoy por hoy. Hay extremos enormes, ¿verdad? Donde hoy por hoy se le hace creer a las personas que no es un problema el tener una identidad de género, por ejemplo, ¿verdad? Y se le hace pensar a las personas o se les quiere hacer creer a las personas que esto pues es normal. Pero la realidad es que no es esa la voluntad de Dios. Pero ese es un extremo del cual no quisiera hablar. Pero quisiera llevarle, hermano, al hecho de que nosotros muchas veces no estamos identificados con lo que en realidad somos. Somos hijos de Dios. Entonces tenemos que empezar a pensar como hijos de Dios. Tenemos que empezar a creer que el Señor, nuestro Dios, tiene planes de bendición para nosotros. Tiene planes de bien para nuestra vida. Tenemos que empezar a identificarnos nosotros, hermano, como gente a la cual el Señor llamó para tener una vida diferente. Y a veces, hermano, porque no tenemos esa identidad clara de lo que somos y de lo que debemos de ser, seguimos actuando a la manera como actúa el mundo que no conoce al Señor. De la forma en la que actúan aquellos que no tienen comunión con Dios. Y necesitamos, hermano, recobrar la identidad. Mire, una de las cosas que a mí me impresiona cuando veo ejemplos en la Biblia acerca de esto es Jonás. Mire, usted sabe muy bien que la historia de Jonás, pues es una historia que aparece ahí en la Biblia, se usa mucho para enseñarle a los niños en escuela dominical, pero la verdad es que este libro tiene muchas profundidades. Mire, llega Jonás, y no le voy a leer los pasajes porque el tiempo no nos lo permite,
Pero cuando llega la palabra del Señor a Jonás y le dice, ve a Nínive y dales este mensaje, de aquí a 40 días Nínive va a ser destruido. Y Jonás tenía problemas en su alma, seguramente que sí, se identifica ahí. Y entonces él viene y como que le caían mal los ninivitas. Y entonces dice, si yo voy a darles ese mensaje, seguramente se van a arrepentir y Dios los va a perdonar. Y él no quería que Dios los perdonara. Fíjese qué tremendo el rencor que ese hombre tenía dentro de su alma, porque no tenía un alma sana. Entonces decide irse para Tarsis, usted tal vez sabe la historia. Toma un barco y se va en otra dirección. Y ahí en medio del barco les sobreviene una tormenta. Y cuando están en la tormenta, ahí todo el mundo dice que empiezan a clamar a sus dioses, pero Jonás se va a dormir ahí a una parte del banco. Y cuando se dan cuenta todos los demás marineros que Jonás estaba haciendo esto, van y lo confrontan. Y mire, ¿sabe qué es lo tremendo? Que cuando lo confrontan, lo primero que le preguntan es ¿quién eres? Fíjese que aquí le hacen una reflexión. Y es una reflexión a la cual nosotros tenemos que llegar en algún momento determinado para sanar nuestra alma. Fíjese, le hacen varias preguntas. Primero le preguntan, ¿quién eres? Y él dice, bueno, yo soy hebreo. Y hebreo significa el que viene del otro lado. Y a veces se nos olvida, hermano, que nosotros ya no somos de este mundo, ya no somos de esta tierra y que seguimos comportando como que si nosotros también pertenecemos a este sistema. Y luego le preguntan su nombre y él dice, me llamo Jonás, y Jonás significa paloma. Y usted sabe que una paloma es un animalito que es manso, pero sin embargo Jonás en rebeldía se había alejado y yéndose para otro lugar. Y luego la última pregunta que le dicen es, ¿quién es tu Dios? Y Jonás responde, yo sirvo a Jehová, el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. Y mire, son preguntas que muchas veces nos ayudan a nosotros, hermano, para que nosotros nos confrontemos con las realidades del alma con las que estamos, con las que tenemos que vivir. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro nombre? ¿Y a qué Dios servimos? Yo creo que cuando nosotros venimos y nos confrontamos con esta realidad, nos sirve para recordarnos, hermano, quiénes realmente somos nosotros. Nos sirve para que nosotros tomemos en cuenta que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y esto lo que va a producir es una reacción en nuestras emociones, en nuestra alma. Porque el conocer, hermano, que ya no somos nuestros, que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente, como dice su palabra, nos va a ayudar a que nosotros podamos venir y empezar a confiar en Dios. Y eso va a hacer que nuestra alma venga a sanar con tantas situaciones que están afectando nuestra vida, porque hemos perdido nuestra identidad. Mire, cuando tenemos un alma así, hermano, nosotros no podemos vivir con alegría. Muchas veces puede ser, hermano, que tengamos pues, momentos de felicidad, pero cuando vamos a nuestra intimidad, cuando vamos a lo profundo de nuestro corazón, nos damos cuenta que realmente hay situaciones que si somos sinceros, no nos permiten vivir plenamente felices y en paz. Y tenemos que venir, hermano, y trabajar en eso, porque no se trata, hermano, de que nosotros finjamos que somos personas felices, sino se trata de que a pesar de las circunstancias de la vida, nosotros verdaderamente podamos estar felices. Que a pesar de las circunstancias de la vida, nosotros verdaderamente podamos vivir con gozo. Cuando pensamos en esto, nos vamos a encontrar que esto nos va a ayudar a encontrar un propósito en nuestra vida. Porque si tenemos un alma, hermano, que está atrofiada, pues yo creo que todos tenemos ciertos niveles de situaciones en nuestra alma que necesitan atención, que necesitan cuidado, que necesitan sanidad. Todos, hermano, yo creo que hay veces que encontramos que en nuestro corazón hay una tristeza muy profunda y no sabemos por qué. O tenemos situaciones en las cuales nosotros mismos muchas veces nos levantamos y estamos de mal humor o vivimos de mal humor y quizás ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta por qué es que estamos así. Hay días que quizás estamos muy malhumorados, muy enojados y no nos detenemos a razonar por qué es que estamos así.
Y a veces es necesario, hermano, que nosotros pensemos en esto con seriedad y atendamos esa situación, que vayamos a buscarle una solución. ¿Cómo hacemos, hermano, para restaurar el alma? Mire, en Jeremías 15:19 dice la palabra del Señor. Me gusta mucho este pasaje. Y le voy a leer acá, creo que esta es la versión de las Américas. Si vuelves, mire lo que dice acá. Si vuelves, yo te restauraré. En mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Mire, este pasaje, este versículo es para mí muy importante que lo analicemos por partes. Mire, lo primero que el Señor le está diciendo aquí a aquel al cual el Señor le está hablando, yo sé que esto era una profecía del profeta Jeremías para el pueblo de Israel, pero hoy es una palabra que el Señor nos la está diciendo a nosotros. Si vuelves, te restauraré. Muchas veces parte de la situación que sucede en nuestra alma es porque nosotros nos hemos alejado de Dios de una u otra manera. Quizás no es que andemos en el mundo, no es que andemos en pecado, no es que andemos haciendo las cosas malas que todos sabemos, sino que simple y sencillamente, perdón, hemos perdido comunión con Dios. Tal vez ya no oramos como antes, ya no leemos la palabra del Señor como antes, ya no alabamos al Señor, ya no tenemos esa comunión con Dios. Y hoy viene el Señor y pone un condicional aquí, si vuelves. Mire, ese si vuelves es un condicional que el Señor está poniendo para que nosotros nos volvamos con todo nuestro corazón a Él, que nosotros volvamos con toda nuestra mente a buscar del Señor, que vayamos realmente con el interés de tener comunión con Él, porque esa es parte de lo que muchas veces nosotros perdemos, que perdemos el interés de tener comunión con Dios. Ya no tenemos, hermanos, realmente el deseo de ir a sentir la presencia de Dios. Y sabe, hermano, que este es un gran problema porque si uno de cristiano ya no le interesa la comunión con Dios, si nosotros como cristianos ya no nos hace falta, corremos el riesgo de que nos suceda lo de Sansón. Fíjense que Sansón era un hombre que el Espíritu de Dios vivía sobre él y él en eso radicaba su gran fuerza. Y cuando él, hermano, después de muchos pecados, de muchos problemas que él tuvo, precisamente porque no atendió los problemas de su alma, le cortan el cabello y él vuelve a decir, y esta vez saldré como las otras, dice la palabra del Señor en el libro de Jueces. Y no se había dado cuenta, dice la Biblia, que el Espíritu del Señor se había apartado de él. Y esto es muy importante, hermano, porque ¿cómo puede ser posible que el Espíritu se fue y él ni siquiera se dio cuenta? No se dio cuenta a qué horas el Espíritu de Dios se había apartado de él. Mire, y esto debe ser algo terrible, hermano, que nosotros nos acostumbremos tanto a la presencia de Dios que después ya ni siquiera la sintamos o que no nos importe que la presencia de Dios se sienta o no se sienta en nuestra vida, se vea o no se vea en nuestra vida, sino que debe ser algo valioso para nuestra vida de tal manera que nosotros podamos ir buscando que esa presencia de Dios no se aparte de nosotros. Mire, ese fue uno de los éxitos del rey David en la restauración de su alma. Usted sabe que David había cometido pecados horrorosos, había hecho cosas muy malas, pero sin embargo cuando llega el profeta a hablarle, él confiesa y dice, mientras callé, envejecieron mis huesos. O sea que era tan importante la presencia de Dios para su vida que él sentía que se consumía por dentro, que se envejecía por dentro, porque él había ocultado su pecado. Pero cuando él logra sacar todo aquello que sentía por dentro, llega delante de la presencia de Dios y lo que le dice es, ten piedad de mí, oh Señor. Pero él está buscando ahí que el Espíritu de Dios no se aparte de él. Le dice, no quites de mí tu santa presencia, ni tu Santo Espíritu. Mire, esa es la importancia que nosotros le debemos de dar a la comunión con Dios. Porque cuando nosotros buscamos esa comunión con Dios, seguramente el Señor va a ser el que va a venir a reparar, a remendar, a surcir todos aquellos agujeros que nuestra alma tiene, por medio de las cuales muchas veces nosotros dejamos escapar de esa
vida plena que el Señor trajo. Mire, el Señor Jesús vino y dijo que Él había venido para que nosotros tuviéramos vida y tuviéramos abundancia. Mire, cuando seguimos con esta lectura de Jeremías 19 que le digo ahí, dice, si vuelves yo te restauraré, en mi presencia estarás, dice. Y esa importancia de la presencia de Dios que nosotros debemos de mantener. Pero mire, cuando dice aquí, si apartas lo vil, si apartas lo precioso de lo vil, quiere decir que cuando nosotros analizamos nuestra vida, tenemos muchas cosas, hermano, por las cuales eh, podríamos vivir amargados, podríamos vivir tristes, podríamos vivir deprimidos. Yo estoy seguro que si usted hoy que escucha esta reflexión, analiza su vida, tiene muchos motivos para estar triste, para estar amargado, para estar con resentimientos, con rencores en su corazón. Pero también estoy seguro que hay algunas cosas ahí en su vida por las cuales usted puede vivir agradecido, usted puede vivir feliz, usted puede vivir con una actitud distinta. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Pues la diferencia la va a marcar hacia cuál de estos motivos nosotros le vamos a dar valor. Porque el valor nosotros se lo vamos a asignar. Usted le va a dar motivo a aquello que le hicieron, aquel perjuicio, aquel daño que le hicieron, que le causó dolor y sufrimiento, o le va a dar motivo más bien al hecho de que el Señor Jesús vino y murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y así como Él nos perdonó, también nos pide que nosotros perdonemos. Mire, esa es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Y cuando hablamos nosotros de esta restauración del alma, nosotros tenemos que entender que esta restauración muchas veces pasa por la decisión que nosotros tomamos, por las decisiones que nosotros vamos a tomar cada día. Porque no se trata de que yo voy a decidir vivir feliz hoy y mañana ya se me olvidó, sino que yo tengo que decidirme a ser feliz hoy y mañana también. Es una lucha, es una lucha constante donde yo le voy a asignar valor más a lo que es bueno que a lo que es vil. Que tengamos motivos nosotros de sufrimiento. Todos, hermano. Todos hemos sido humillados, todos pasamos por menosprecio, todos pasamos por situaciones complicadas en nuestra vida, quizás algunos más que otros. Pero mire, cuando usted va a la epístola de los Filipenses, alguien dijo por ahí, yo lo repito bastante, pero me gusta mucho esta frase que dice que Filipenses es la epístola de la buena actitud. Cuando usted lee la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, y usted piensa que el apóstol Pablo escribió esta epístola mientras estaba preso. No estaba preso porque él hubiera cometido algún delito, estaba preso porque él había predicado el evangelio. Y sin embargo él escribe ahí a aquellos a los cuales les está escribiendo esta carta, se las escribe porque le llegan informes a él de que esta gente estaba triste porque el apóstol Pablo ya tenía mucho tiempo de estar preso. Y estaba preso injustamente y entonces empezaron a sentir conflicto y entonces Pablo les escribe para levantarles el ánimo. Él era el que estaba pasando por la situación complicada, él era el que estaba pasando por la situación difícil, pero sin embargo se anima a escribirles una carta donde les está diciendo regocíjense en el Señor, otra vez os digo, regocíjense. Y fíjense que cuando usted va a ese famoso versículo de todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece, él está hablando ahí, he aprendido a vivir en riqueza y he aprendido a vivir en escasez. He aprendido a estar saciado, así como a tener hambre, dice él. Y escribe varias cosas ahí, pero al final de cuentas dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Pero a qué se refería? Se refería al hecho de que uno debe aprender a sufrir. ¿En qué sentido, hermano? ¿De que vamos a sufrir todo el tiempo? No, sino el hecho de aprender a sufrir se refiere al hecho de que nosotros sabemos desechar lo malo, deshacernos de las cosas negativas lo más pronto posible, porque tenemos con nosotros un ayudador, tenemos con nosotros un Espíritu Santo que nos fue dejado para socorrernos en nuestras debilidades, ahí en aquello que nosotros no podemos hacer, en aquello que nosotros ya no nos da las fuerzas ni quizás la capacidad mental, ahí podemos nosotros llegar
y pedir el auxilio del Espíritu Santo, que sea Él el que venga a nuestra vida y nos dé la capacidad para desechar lo malo y retener lo bueno. Y de esa forma buscar que sea el Señor el que nos restaure en nuestro corazón, en nuestra vida. Que sea una decisión para nosotros este día, el poder vivir una vida plena en el Señor, sabiendo que el Señor es el que tiene el control de todas las cosas y el que es capaz de restaurar nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón. Dios le bendiga.